A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Hervi Lara. ¿Qué tal, amigos, compañeros? Este es el programa Que el pueblo viva desde Santiago de Chile. Les habla Hervi Lara y estamos junto a Alejandra Arriaza, abogada de derechos humanos, y bajo la dirección de Pablo Ruiz, destacado periodista del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. El día 26 de junio ha sido constituido y consagrado por Naciones Unidas como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Es un día importante. ¿Por qué tú consideras que es importante este día, Alejandra? ¿Qué significación y qué pasos se han dado en nuestro país para que la tortura deje de existir? Hola Hervi, hola Pablo, hola a todas las personas que nos acompañan. Bueno, el tema de la tortura es un gran tema, no solamente es una preocupación en Chile, sino que en el mundo entero, puesto que ha sido un crimen condenado por toda la humanidad. Sin embargo, es una práctica que ha sido empleada desde los orígenes de la civilización, ¿no? El hombre ha utilizado la tortura como un método para someter a otros, para obtener confesiones, para obtener información, y en el fondo es un crimen que atenta contra toda la humanidad, y por lo tanto las Naciones Unidas han reconocido ya desde hace varios años, el 26 de junio, como el Día Internacional de Solidaridad de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y este crimen está tratado como tal en distintas normativas internacionales, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 5, que señala que nadie será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y también se repite en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la Convención contra la Tortura. Claro, pero hay algunos aspectos que yo creo que también tienen que incluirse dentro de la tortura y de la reparación que ello implica, ¿no? Como la inclusión de las personas detenidas en manifestaciones públicas. Son dejadas a la deriva, como si no hubieran sufrido torturas, ¿no? Claro. Las personas torturadas fuera de los recintos oficiales de detención, ¿no? Los cuarteles secretos. Bueno, y de eso hemos conocido bastante. Hay centros clandestinos, pero también en vehículos policiales, los mismos buses en los cuales trasladan a los prisioneros. Hemos conocido y recibido muchas denuncias de tortura al interior de estos vehículos también, y no tenemos que ir muy lejos para reconocer que las personas que pueden ser sometidas a torturas pueden ser, y generalmente son personas que están privadas de libertad, ya sea en cárceles, en hospitales psiquiátricos, en comisarías, pero también pueden ser aquellas personas que no están necesariamente privadas de libertad por alguna orden o en algún sitio en específico. Y además la tortura puede revertir distintas formas, tanto físicas como también psicológicas, ¿no? Y desde el punto de vista legal, ¿cuál sería la situación de las personas que han sido torturadas fuera del país en el proceso, en el marco de la Operación Cóndor, por ejemplo? Claro, hay procesos, hubo muchas situaciones de torturas y de denuncias en este marco de operaciones en las cuales militares de los distintos países del cono sur de nuestra América se coordinaron precisamente para intercambiar prisioneros, para poder interrogarlos, aplicando precisamente técnicas que eran estudiadas y coordinadas desde Estados Unidos. Pero fíjate que no tenemos que olvidar ni dejar pasar que en el programa de presidencial de Cast restablecía la Operación Cóndor en el fondo. No sé si tú lo recuerdas, pero uno de los puntos que él proponía como
como programa de gobierno era la denuncia de los terroristas de los distintos países, ¿cierto? Para intercambiar prisioneros. Eso es una barbaridad y por lo tanto es importante no dejarlo pasar. La tortura afecta y no tiene remedio la persona que ha sido torturada, ¿no? El daño causado perdura para siempre. Y el daño causado a la persona torturada se extiende hasta una tercera generación. Efectivamente, deja secuelas que son imborrables, por mucho que exista terapia. Es una situación tan violenta, tan antinatural, que en el fondo deja huellas no solamente a la víctima directa, sino que también a su círculo familiar y hasta 2 y 3 generaciones posteriores, de acuerdo a diversos estudios, ¿no? Es una forma que busca aniquilar al sujeto, al individuo, la dignidad humana. Y para crear terror en la población, ¿no? De tal manera de continuar con la opresión, con la explotación económica y con la opresión política. Por eso que los países ricos, ¿no?, interesados en el extractivismo, en apropiarse de las riquezas naturales de los países pobres, implementan escuelas de tortura, como es la Escuela de las Américas, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, la Escuela de las Américas, que fue conocida como la escuela de asesinos, de torturadores, precisamente porque enseñaban estas prácticas y otras similares con el objeto de implementar el terror y poder quebrantar precisamente a personas, movimientos, organizaciones que fueran en contra del orden preestablecido, el modelo económico que impusieron en nuestros países, ¿no? Y tal como tú señalabas, la tortura ha acompañado desde siempre a la humanidad. Pero fíjate, me voy a permitir brevemente algunos hechos de que, aunque la tortura ha sido desde siempre, podríamos decir, la conciencia de la libertad y la dignidad de la persona humana se ha ido abriendo camino, porque yo tengo antecedentes de que ya en el año 200, Tertuliano, un filósofo cristiano, se preguntaba cómo un soldado cristiano podría infligir tortura y cómo un juez podría evitar que se torturase a alguien, ¿no? San Agustín, también por los años 300, criticó la aplicación de la tortura, porque se aplicaba a una persona de que aún no se sabe si es culpable de los cargos que se le imputan. En el año 382, el Sínodo Romano de los obispos de Galia declaró como pecadores a los funcionarios civiles que han emitido sentencias de pena capital, han pronunciado juicios injustos y ejercitado la tortura. En el año 866, se planteó la supresión de la tortura, porque la confesión de los culpables debe ser espontánea. La tortura no está admitida ni en la ley divina ni en la humana. En el siglo XII, el derecho imperial había implantado la tortura nuevamente, y Gregorio Magno se había referido en contra de ello a la dignidad sustancial de la naturaleza humana. Y así podríamos continuar. En 1522, Juan Vives se manifestó contra la tortura, porque no es útil y puede quedar abolida sin daño para la cosa pública, ¿no? Es que yo creo que la tortura en la humanidad ha sido un tema permanente de repudio, de tratar de eliminarla por completo. Sin embargo, se sigue implementando. Y bueno, en nuestro país se han intentado efectivamente hacer avances en reconocer a las víctimas de prisión política y tortura, y debemos recordar que han existido a lo menos 2 comisiones
que han pretendido llevar un registro de las personas que fueron víctimas de este crimen en contra de la humanidad, y es así como se han reconocido que 41.467 personas en Chile fueron torturadas, aunque nosotros tenemos la convicción que esta cifra es completamente inferior a la real, ¿no? ¿Tú qué opinas, Herbie, de eso? Sí, sin duda alguna, ¿no? El colegio médico tenía, me imagino que hasta este momento del periodo de la dictadura, un recuento de alrededor de 500.000 personas que habrían sido torturadas. A eso habría que sumar los que fueron ejecutados y los desaparecidos, que también sufrieron tortura. La tortura de las personas que sufrían allanamientos, los allanamientos masivos, cuando sacaban a la gente de las poblaciones y les ponían en unas canchas de fútbol, ¿no? Y las tenían horas a la intemperie, en posiciones incómodas, con brazos extendidos, sin alimentación, con privación del sueño, donde no solamente eran adultos, sino que también muchos niños claro, fueron víctimas de este crimen, ¿no? Y de esos casos, sí, ¿cuántos han llegado a la justicia? Son muy pocos. ¿Tú qué podrías aportarnos al respecto de lo que conoces, Herbie? Muy pocos, sin duda alguna. Lo que ha sucedido en los campos, en los lugares apartados, ¿no? Donde la gente no se atrevía, no se atreve tampoco a denunciar, y en muchos lugares donde conviviendo con los torturadores, ¿no? Eso es donde sufren, las familias siguen sufriendo el acoso, ¿no? Y la burla, ¿no? De quienes fueron torturadores. Eso es algo que no ha sido todavía considerado, ¿no? El miedo, ¿no? Impuesto. Aquí tuvimos, la gente, cuando uno dice lo que ha sucedido, los más jóvenes no lo creen, pero que agarraban a los jóvenes con el pelo largo y se lo cortaban, a las niñas les rompían las faldas para que estuvieran más largas, cosas así tan humillantes y tan absurdas. Claro, porque tiene que ver también con estos tratos inhumanos, degradantes, ¿no? Indudablemente. Bueno, y durante el estallido social, pues, Herbie, también sucedió lo mismo. Casos de tortura fueron denunciados, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos han sido enjuiciados? Mira, hay un libro muy interesante, un trabajo que realizó la Comisión Ética contra la Tortura en Chile, que se llama La Justicia en la Balanza, y hablaba y hacía un análisis muy profundo a los casos que se han judicializado y determina que un 5,3% solamente ha obtenido justicia tratándose del crimen de tortura en Chile en relación a la tortura implementada durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Y conversando con otros profesores y abogados que trabajan en derechos humanos, estimábamos que del universo que ha sido investigado por el Ministerio Público y los que han llegado a puerto con una sentencia condenatoria, es un porcentaje bastante similar. De los más de 10.000 casos de apremios ilegítimos y torturas que se denunciaron y se investigaron, hay solo 17 condenas en contra de agentes del Estado, en lo que va de los crímenes cometidos durante el estallido social. Por lo tanto, sigue siendo un delito que cuenta con impunidad en nuestro país. Sin duda alguna. Y ahora con la ley Naim Retamal, ¿no? En que los carabineros sacan el arma porque alguien se pasó con luz roja, ¿no? Y todo eso queda en la impunidad. Yo creo que el mayor la mantención de la tortura es por la impunidad en que ha quedado, ¿no? Porque es un hecho de que durante la dictadura las personas que eran detenidas y salían con vida, siempre se decía, no me pasó nada. O sea, y tenemos que decir que si bien se abolió la tortura en el siglo XIX legalmente, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, retornó la tortura y los interrogatorios de la policía. Y después de la Segunda Guerra Mundial,
la tortura se instauró institucionalmente. Y eso es lo que estamos todavía padeciendo hoy día. Sí, bueno, igual Chile tiene el delito de tortura ya instalado dentro de su código penal, como un tipo penal estipulado, recién desde el año 2016. Imagínate tú, claro. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este momento, vamos a ir a un intermedio musical para continuar conversando con Alejandra Arriaza y Pablo Ruiz sobre derechos humanos. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar. Bien, retornamos al programa Que el Pueblo Viva para continuar conversando con la abogada Alejandra Arriaza y el periodista Pablo Ruiz sobre derechos humanos. Vamos a recordar un acontecimiento, ya que estábamos hablando de la tortura, un acontecimiento muy trágico y que es conocido como la matanza de Corpus Christi. Pablo, ¿tú tienes antecedentes sobre la situación que vivimos hace algunos años en ese sentido? Sí, en el año 87 podemos recordar también lo que fue llamada Operación Albania, en otro sentido, que fue una operación ejecutada por la Central Nacional de Informaciones, que fue la continuadora de la temible DINA, y donde se asesinaron a 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto sucedió el 15 y 16 de junio del año 87 en distintas comunas de Santiago. El primer ejecutado político fue Recaredo Ignacio Valenzuela,
en el pasaje Alhué, en la comuna de Las Condes. A él, como a otro, lo asesinaron por la espalda. Luego continuó el asesinato de Patricio Acosta en Barasmena y continuó con el enfrentamiento en una casa de Barasmena horas más tarde, donde murieron 2 compañeros más. En la Villa Olímpica murió Julio Guerra también, enfrentando a la CNI. Pero ya que estamos hablando del tema de la tortura, 7 militantes del Frente Patriótico fueron detenidos en distintos lugares y torturados en el cuartel Borgoño. Poco se conoce esos detalles porque siempre hablamos que ellos aparecieron en la casa de Pedro Donoso en Recoleta. Supuestamente ellos se enfrentaron contra la CNI, es lo que nosotros conocemos como un montaje, y fue efectivamente un montaje. Ellos fueron detenidos previamente, torturados en Borgoño y llevados a la casa de Pedro Donoso y ejecutados en ese lugar. La mayoría de nuestros ejecutados políticos y detenidos desaparecidos también fueron previamente víctimas de la tortura, y también los debemos recordar. Entonces, bueno, recordamos en junio, año tras año, el asesinato de estos luchadores sociales, combatientes por la libertad, que asumieron la lucha armada como un derecho frente a la dictadura que estaba gobernando en esa época. Así que honor y gloria a nuestros compañeros, a nuestros hermanos que fueron asesinados, y algunos de ellos se pudieron defender de igual a igual con los organismos represivos. ¿Tú tienes más antecedentes, Alejandra, sobre...? Sí, me gustaría agregar a lo que señala Pablo, que efectivamente estos crímenes que fueron planteados como si hubiese sido un enfrentamiento, se logró acreditar que no fue tal después de un proceso judicial bastante extenso, en el cual al Hugo Salas Wenzel, que era el director de la CNI en ese periodo, en el año 87, resultó condenado a cadenas perpetuas por la condena de 5 homicidios simples y 7 homicidios calificados. Otro de los condenados fue el famoso Álvaro Corbalán, que entiendo yo que hasta el día de hoy debería estar preso en Punta Peuco, aunque obviamente uno no tiene la plena certeza que pudieran estar cumpliendo sus condenas. Bueno, se ha visto a Álvaro Corbalán comprando en alguna frutería, cosas por el estilo, ¿no es cierto? No sé a qué se debe tanto privilegio que él ha ostentado y ha hecho ostentación de ello, ¿no es cierto? Bueno, pues son personajes ya que lamentablemente han tenido este proceder tan patológico y criminal en función de ponerse al servicio prácticamente del poder económico. Porque toda la represión que ejercieron no era sino para que el pueblo no se organizara, para que no hubiera prensa, para que no hubiera partidos políticos, ni sindicatos, ni organizaciones de ningún estilo, y de esa manera han usufructuado hasta hoy, apropiándose de lo que nos pertenece a todos, hasta del agua, hasta de los caminos, hasta del mar, de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tienen el descaro de continuar militarizando la zona de lo que se denomina conflicto mapuche. Y va en esta misma lógica, lamentablemente. Conmemoraciones en torno al 26 de junio. ¿Hay alguna actividad en particular que ustedes conozcan? Sí, tenemos 2 invitaciones que nos han hecho llegar a nuestro programa con la idea de poder difundirlos y invitarlos a todos a que acompañemos el día 26 de junio, que recordemos que es un día lunes, pero feriado, por lo tanto a las 4 de la tarde
se va a conmemorar el natalicio del presidente Salvador Allende, por un lado, y por otro lado va a haber un acto también de apoyo a las víctimas de tortura y a todos los caídos precisamente en dicho sitio. Recordemos que en el Puente Bulnes hubo muchos chilenos y chilenas que fueron ejecutados y lanzados ahí mismo al río, ¿no? Esta actividad está invitando a participar en un acto cultural donde podemos ir a compartir con los compañeros y compañeras, a homenajear a nuestros caídos, y se solicita a todos los asistentes llevar una vela y una flor para ser parte de esta actividad. Día 26 de junio a las 4 A las 4 de la tarde. En el Puente Bulnes. Todos y todas invitados. Pero hay otras actividades. Tenía entendido que en la Casa Central de la Universidad de Chile también se va a hacer la presentación de un libro, tengo entendido, ¿no? Mira, tenemos una invitación que es una presentación de un libro junto con una actividad que convocan varios organismos de derechos humanos, entre los cuales está la Comisión Ética contra la Tortura, ONG Sintra, la Fundación PIDE, ANAMIC y el Club Social y Deportivo Estrella Roja, en la cual van a relanzar un libro denominado La Justicia en la Balanza, el cual analiza procesos judiciales y condenas por violación a los derechos humanos en dictadura, y a la vez van a homenajear a algunas personas que han sido destacados combatientes, resilientes y luchadores sociales en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que se llama CEINA, el día 6 de julio a las 18:30 horas. Ya eso es un poco más tarde, ya sería el próximo mes, el 6 de julio a las 18:30 en el Auditorium, se llama también, he escuchado que se denomina Auditorium del Instituto Nacional. Exactamente, que está ahí en el Metro Universidad de Chile. Exactamente. Muy bien, pues compañeros, dejaríamos hasta aquí este programa Que el Pueblo Viva y retomaríamos nuestra conversación dentro de un tiempo, de un par de semanas, para seguir conversando sobre derechos humanos, dando información e intercambiando iniciativas en búsqueda de una sociedad y de una humanidad más humana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa, con la conducción de Ervilara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!